Es el tema que vamos a hablar, porque realmente muchas veces nosotros queremos muchas cosas, pero debemos estar interesados siempre qué es lo que quiere Dios de nosotros, ¿verdad? Entonces vamos a meditar por eso en este tema y vamos a compartir la Biblia, el libro de los Salmos, capítulo 1. Compartir, si me escuchan mis hermanos bien. Amados, Salmo 1 dice, en el nombre de Jesús, el verso 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Gracias te damos, Dios, por la palabra que en esta mañana vamos a compartir. Vamos a recibirla, Señor. Pedimos que sea una gran ayuda para nuestro crecimiento espiritual. Señor amado, gracias por darnos la oportunidad de compartir tu palabra gloriosa. Amén. Entonces, mis amados hermanos, el tema es creciendo como Dios quiere. El ejemplo que en esta mañana hemos tomado de la Biblia es el ejemplo de un árbol junto a las corrientes de agua. El libro de los Salmos, capítulo 1, verso 1 al 3, nos describe realmente lo productivo que es un árbol junto a corrientes de agua. Dice, por esto es importante entender realmente Dios siempre nos habla en parábola a través de su palabra, tomando el ejemplo de un árbol. ¿Cuál es la parte más importante de un árbol? ¿Qué piensa usted? Nada más piense. ¿Serán sus hojas? ¿Serán sus ramas? ¿Serán sus frutos? ¿O será su raíz? Bueno, la parte más importante de un árbol, más importante, no he dicho importante porque las que mencioné son importantes, pero la más importante es la raíz. Porque un árbol puede vivir sin ramas, un árbol puede vivir sin flor, hemos visto, puede vivir sin hojas, incluso porque cuando llega el verano, yo he visto muchos árboles que las hojas se les caen, pero sin embargo ellas están vivas. Entonces, un árbol sin raíz no puede vivir. Me ha tocado alguna vez, y tal vez a usted, ver un árbol que lo han cortado, pero ha quedado un pedazo de tronco. ¿Qué pasa si las raíces todavía tienen corriente de agua? Ese árbol, aunque esté cortado, crecen ramas y vuelve otra vez a retoñar. Entonces, por eso la parte más importante de un árbol es la raíz. ¿Amén? Entonces, ¿por qué son importantes las raíces? Porque es por ahí donde ella se alimenta. La planta se alimenta por las raíces y absorbe pues el agua y ella va creciendo. Se dice en sí que entre más profundas son las raíces, es más importante para el árbol. Porque usted sabe, hermanos, que depende de lo cimentado que esté el árbol para que él pueda ser más fructífero y más productivo. Y entendemos que dice que el árbol que está junto a corrientes de agua, y usted sabe pues, entendemos nosotros que mientras más profundas son las raíces, habrá más corriente de agua para el árbol y el árbol tendrá más beneficios, ¿verdad? Entonces, hemos visto tal vez en alguna ocasión por las noticias o algún video donde hay realmente tempestades fuertes, tsunamis,
Hemos visto árboles que, a pesar de la destrucción que ha habido de casas y de muchos bienes materiales, ya me ha tocado ver a mí el árbol, la planta de la palma. La palma es un árbol que, según los entendidos, dicen que la misma cantidad, cuando usted ve una palma de la superficie de la tierra hacia arriba, es la misma cantidad que tiene de raíz hacia abajo. Es por eso que cuando vienen así vientos fuertes, huracanados, vemos nosotros, como digo, en otros países, cuando acontecen estos tsunamis, esas plantas realmente se doblan verdaderamente, pero ellas no se arrancan de raíz porque ellas tienen una profundidad tan profunda, tan hacia abajo, que fácilmente ellas no son desarraigadas ni perecen. Entonces, porque la misma cantidad que tienen hacia arriba de la superficie de la tierra, la misma superficie tienen para abajo de raíz. Y eso es lo que a ellas les da la estabilidad para soportar cualquier catástrofe de estas que se presentan. Ahora, aplicando nosotros a nuestra vida espiritual, es importante que como cristianos crezcamos como Dios quiere. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? El Salmo lo dijo el salmista, dice que es bienaventurado, dice que es dichoso y que es feliz el hombre que no anda en consejos de malo, ni se sienta en silla de escarnecedores, sino que el hombre que medita en la palabra, que medita en la enseñanza, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Y es importante por eso, mi hermano, si tú y yo queremos crecer, necesitamos profundizar nuestras raíces. ¿En qué? Vamos a ir viendo paso a paso, por eso es importante que en nosotros haya siempre hambre y sed de Dios. Ya que la Biblia dice, Mateo 5:6, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Si en nosotros lo primero que debe haber en nuestras vidas como seguidores de Cristo, para que crezcamos saludable en nuestras vidas, debe haber hambre y sed de justicia de Dios. Amén. Entonces de ahí depende el deseo que tengamos de crecer, porque si usted no quiere crecer, si usted no quiere prosperar, no va a prosperar, porque todo gira alrededor de lo que usted quiere. La Biblia dice que Dios da de acuerdo al deseo del corazón del hombre. Dios no da nada que usted no quiere ni anhele. Es por eso que es importante que usted sepa lo que quiere. Amén. Yo quiero crecer. ¿Cuántos quieren crecer en esta mañana? Amén. ¿Cuántos quieren prosperar en esta mañana en su vida espiritual? Amén. 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 Entonces, debemos examinar cuál es nuestra profundidad de nuestras raíces. Amén. Recuerde que entre más profundizado está el árbol, sus raíces obtendrán mayor beneficio, se alimentarán mejor y estarán más firmes y serán más fructíferas. De la misma manera el cristiano, mientras más se profundiza en Dios, ¿a través de qué? A través de la palabra de Dios. Amén. El primer consejo que vamos a ver para poder crecer como Dios quiere es que tenemos que nosotros invertir tiempo en la lectura, en escudriñar las Escrituras. El libro de los Salmos, capítulo 119, el verso 92 al 98 dice: si tu ley no hubiera sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. ¿Qué es la ley? Es la palabra, ¿verdad? Los mandamientos. Por eso el salmista dijo en este Salmo 119, 92, dice: si en mi ley no hubiese sido mi delicia, si tu ley no hubiese sido mi delicia, en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás olvidaré de tus mandamientos, porque ellos me han vivificado. Tuyo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han guardado para destruir, mas yo consideré tu testimonio.
A toda perfección he visto fin. Amplio sobremanera es tus mandamientos. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Mire lo que dice este salmista. Es importante entender que si usted quiere ser realmente próspero, quiere ser realmente más fuerte que sus enemigos, él dijo: en tu ley es mi delicia. Su ley es mi delicia, y en mi aflicción, si no hubiese sido mi delicia, tu ley, en mi aflicción yo hubiera perecido. Por eso, si queremos nosotros arraizarnos en nuestra vida espiritual, necesitamos profundizarnos en la lectura de la palabra. Es importante, hermanos, invertir tiempo en la palabra de Dios. Usted sabe que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y lo que realmente nos alimenta espiritualmente no es el pan material, sino la palabra de Dios. He aquí la importancia de dedicarle tiempo a la Biblia, de dedicarle tiempo a la meditación de la palabra. En estos últimos días donde hemos estado tal vez nosotros bastante encerrados en nuestros hogares, es un buen tiempo para aprovechar y crecer en el conocimiento de la palabra. Yo he podido aprovechar estos días para leer la Biblia, hermano, y yo he sido muy bendecido, porque la palabra nos da seguridad, la palabra nos da firmeza, la palabra nos da esperanza, la palabra nos da la guía, porque la Biblia dice que lámpara es a nuestros pies la palabra y lumbrera a nuestro camino. Entonces, cuando usted no tenga dirección y sea todo nubloso lo que vive, lea la Biblia, que ella va a darle la lámpara que usted necesita para que sus pies no tropiecen. Entonces, si usted quiere profundidad, crecer espiritualmente, necesita alimentarse de la palabra de Dios. Por eso Jesús le dijo al diablo en cierta ocasión: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra de boca de Dios. Y la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Entonces usted sabe, si nosotros no conocemos palabra, no tenemos defensa. Usted sabe que tenemos un enemigo que no podemos vencerlo nosotros si no es con la palabra. Usted sabe, cuando Jesús fue tentado allá en el desierto, Jesús le recitó la palabra al diablo y el diablo huyó. Entonces, si nosotros como seguidores de Cristo no estamos profundizados en la palabra, vamos a ser llevados y arrastrados por cualquier viento de doctrina. Es por eso que hay muchas personas que van de un lado a otro, porque no tienen profundidad espiritualmente hablando, no tienen raíces. Pero cuando usted está enraizado en la palabra, no va a creer a todo espíritu. Usted va a creer a lo que está escrito, y lo que está escrito no cambia. Amén. Entonces, aquí es importante, mi hermano y amigo, dedicarle tiempo a la lectura de la Biblia. Amén. Diariamente. Meditar en ella para crecer saludablemente. Amén. Entonces, yo los animo siempre a dedicar tiempo a la meditación de la palabra. Nos ayuda a crecer en el corazón de Dios. Porque cada vez que usted lee la Biblia, se obtiene conocimiento. Amén. Y sabe cómo llegar a Dios, porque a través de la palabra, que es el manual, sabemos lo que Dios quiere de nosotros y cómo podemos ser bendecidos, cómo podemos prosperar en nuestras vidas. Amén. La palabra transforma. ¿Cuántos creen que la palabra transforma la vida de los hombres? La palabra transforma la vida de los hombres. Amén. Porque no es una palabra nomás humana. La Biblia dice que fueron hombres inspirados por el Espíritu Santo, los que Dios usó para
escribir la Biblia. No fueron hombres comunes, fueron hombres con dirección del Espíritu Santo. Amén. Entonces, por eso la palabra de Dios transforma nuestras vidas. Amén. Recuerde que no solo es leer, sino aplicarla en todas las áreas de nuestras vidas. Amén. El libro de Santiago nos dice que el que lee la palabra y no la aplica es como el hombre natural que ve su rostro en el espejo y luego olvida cómo era. Así es la persona que solamente lee la Biblia y no la pone en práctica. Es importante no solamente leer la palabra, sino ponerla en práctica. Si yo digo que tengo fe a través de la palabra, ponerla en práctica. Amén. Si yo digo que estoy sano a través de la palabra, declararme sano. Si yo digo que soy bendecido económicamente, debo mantenerme por la palabra porque la palabra me respalda. Entonces eso es aplicar la palabra a nuestras vidas, no solamente decir lo que dice la Biblia, no, sino lo que yo creo de la Biblia. Es importante, mis hermanos. El Señor Jesucristo nos dice otra parábola. El libro de Lucas 6, 46 al 49, Él dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace. Eso es lo que les decía ahorita. Es importante oír las palabras y hacerlas. Dice el Señor: os indicaré a quién es semejante. Semejante al hombre que al edificar una casa cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Esto es importante meditar lo que Jesús dijo a sus discípulos. Os compararé a quién es semejante el hombre que oye y hace mi palabra. Es al hombre que edifica profundo, y estamos hablando de profundidades, estamos hablando de raíces, estamos hablando de que tenemos que buscar la fuente de vida, que es el agua que resalta para vida eterna. Entonces es importante, mi hermano, si queremos crecer, tenemos que nosotros no solamente ser oidores de la palabra, sino hacedores. Porque muchas veces cuando somos oidores de la Biblia, cuando vienen las adversidades, cuando vienen las dificultades, hasta ahí llegamos. No puedo más, hermana. No puedo más, hermano. ¿Sabe por qué? Porque usted no estuvo profundizado. No fue profundamente hecha sus bases espirituales. Y la Biblia dice, Jesús mismo dijo: les voy a decir qué pasa con el hombre que solamente oye mi palabra. En el mismo libro de Lucas, capítulo 6, usted va a leerlo más luego, 46 adelante, dijo: y el hombre que no oye mi palabra le es semejante al que edifica su casa sobre la arena. Y cuando viene el viento, cuando vienen los ríos, las tempestades, va a sufrir grandes ruinas su construcción. Entonces, el hombre que solamente lee la Biblia y no la practica, la mujer que lee la Biblia y no la pone en acción, va a sufrir daños, va a sufrir dificultades. Cuando venga la tentación, usted no va a tener cómo resistirla con la palabra. No va a tener cómo hacerle frente al enemigo porque no tiene profundidad espiritualmente hablando. Y fácilmente usted va a ser engañado. Fácilmente usted va a ser arrastrado por la corriente y va a ser destruido. Por eso le decía ahorita, cuando una persona no lee la Biblia, es llevado y arrastrado por cualquier viento doctrinal. Pero cuando usted lee la Biblia, hermano, se enraiza y sabe que la Biblia dice así y no es lo que el hombre dice. Amén. Es importante. Si queremos crecer para salvación, si queremos crecer como Dios quiere, hay que profundizar nuestras raíces en la lectura de la palabra de Dios. Ese es el primer punto.
El otro punto es teniendo intimidad con Dios. ¿A cuántos les gusta tener intimidad con Dios? Si usted quiere crecer, debe tener una vida íntima con Dios. Una vida personal, usted y Dios y nadie más. Por eso Jesús nos enseña, aunque Él anduvo con sus discípulos siempre, pero había momentos en que Jesús se alejaba de ellos como hombre y buscaba la intimidad con la divinidad. Por dice la Biblia, usted ha leído muchas veces que Jesús se alejaba a la distancia de un tiro de piedra o a la distancia de un tiro de arco. Eso quiere decir intimidad solamente con la humanidad, con la divinidad. Es importante, hermanos, entender que si queremos crecer como Dios quiere, necesitamos tener una vida personal con Dios, una vida íntima con Dios. Mateo capítulo 6 dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerradas las puertas, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esto es importante entender lo que dice Mateo 6:6. Está hablando de vida íntima con Dios, está hablando de vida realmente consagrada con Dios. Entonces hemos visto el primer punto es la lectura, el conocimiento y la práctica de que tenemos que tener diaria con la palabra. Pero el otro punto es la comunión diaria con Dios a través de la oración. Es importante invertir tiempo en la oración, hermanos. La Biblia dijo, la palabra nos enseña el Señor Jesucristo diciendo, amén, orad y velad para que no entréis en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces necesitamos, hermanos, invertir tiempo en la oración. Si usted quiere crecer, obviamente. Si no quiere crecer, haga esas oraciones cortas, mecánicas. Pero si usted quiere crecer para salvación, hay que invertir tiempo en la oración. Haga una vida diaria devocional de lectura y de oración. Aparte un tiempo especial para dedicarse a leer la Biblia. Un tiempo especial para dedicarse a la oración. Esa oración que Dios quiere entre usted y Él. Esa oración donde dice que tú entres a tu aposento y cierres las puertas. Esa oración que solo tú y Él tienen que tener. Es importante, hermanos, que usted tenga intimidad con Dios en su oración. Hay cosas que usted solamente y Dios conoce. Amén. Usted y Dios saben. Entonces necesita usted decirle a Dios. Con Dios no tenemos que tener secreto. A Dios hay que descubrirle nuestro corazón entero. Amén. Entonces, hermanos, animándolos a través de estos consejos de la Biblia para que usted se profundice en la palabra de Dios. Amén. Entonces seguimos. ¿Qué más tenemos que hacer para crecer saludables? Amén. Tener profundidad espiritual. Como ya les dije, la transformación nos da la palabra, les dije, ¿verdad? Si usted no lee Biblia, no va a tener ese proceso de metamorfosis, de transformación que nos da la palabra de Dios. La palabra a nosotros nos ha cambiado nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar, ¿verdad? Entonces seguimos en el cuarto punto, es pedir sabiduría. La Biblia dice que tenemos que vivir sabiamente. Este tiempo no podemos, hermanos, nosotros vivir como nosotros querramos o pensamos. Santiago capítulo 1, verso 5 dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pida a Dios. Entonces tenemos que pedir sabiduría para poder tener dirección de Dios en nuestras vidas. Entonces, que Dios nos ayude a crecer para salvación. Otro punto, amén, por el tiempo no voy a profundizarme mucho aquí. No deje de congregarse.
El libro de Hebreos, capítulos 10, 23 al 25. Vamos a leer aquí un momento la palabra de Dios. Dice Hebreos 10, 23, 25. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y consideremos unos a otros para que estimular al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortando en todo, más cuanto veáis que aquel día se acerca. Amén. Realmente, hermanos, este punto es importante. Es importante congregarnos. Hemos podido ver en estos días, hemos estado por muchos medios, tal vez las personas haciendo cultos, ya sea por medio de los Facebook, por cuantos medios que hay hoy en día de la tecnología, gracias a Dios. Pero no es lo mismo como congregarnos, amén, en la iglesia. A pesar que hemos estado congregados en nuestras casas, porque la Biblia dice que donde están 2 o 3 congregados en el nombre de Jesús, ahí está Él. Pero es de vitalidad realmente estar congregados en su casa. Amén. Porque el salmista en el capítulo 84 dijo: porque mejor es un día en los atrios, en la casa de Jehová, que 1000 fuera de ellos. Oh, hermano, Dios nos ayude. Realmente hemos pasado como 90 días fuera de la casa de Dios. Y para mí realmente es una eternidad en mi vida. Jamás en mi vida como seguidor de Dios, a través de estos tiempos que Dios me ha tenido en la iglesia, he estado tan separado de la casa de Dios. Hablando de la estructura, hablando de la comunión entre hermanos, hablando de ese tiempo especial que vivimos de armonía. Entonces eso, hermano, es muy anhelado, y es por eso que el libro de Hebreos dijo: no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Vamos a volver nuevamente, hermanos, a congregarnos en nuestros templos. Pero yo le digo con todo mi corazón, esperemos que ahora seamos mucho mejor que antes, que haya una hambre de Dios en nuestras vidas. No sé cuántos están desesperados de Dios, de estar en su casa, hermano, pero que esa desesperación de tener hambre no se nos quite en un mes, sino que esta situación que hemos vivido nos ha dado una lección de vida, hermano. El anhelo por la casa de Dios debe ser más grande que nunca en estos últimos días que estamos viviendo. Ese anhelo, yo no sé, pero tengo un anhelo grande de poder estar con ustedes cantando, alabando, oír ahí sus voces, ver ahí el mover del Espíritu Santo en medio nuestro. Yo anhelo este tiempo especial en la casa de Dios. Por eso dijo el salmista: oh, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Amén. Gloria a Dios. Y para terminar les dejo este versículo de Jeremías 17:7. Mire lo que dice aquí Jeremías 17:7. Es un versículo muy precioso. Se los dejo de lección para que usted lo medite, usted lo piense. A todo lo que hemos estado hablando en esta mañana sigue reflejado en este versículo de este capítulo. Jeremías 17:7 dice así en esta mañana: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echa sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que sus hojas estarán verdes, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Así es el varón que confía en Jehová. Amén, hermanos, mediten este verso. Es un lindo versículo para que nosotros realmente lo pongamos en práctica. Amén. Recuerden, no seamos oidores de la Biblia, seamos hacedores de la palabra de Dios. Si queremos crecer
Hemos visto estos puntos, cómo crecer. Tenemos que dedicar tiempo a la palabra, profundizarnos. Comunión con Dios a través de la oración. Amén. Porque esa palabra nos transforma. Necesitamos sabiduría, ya sabe quién la tiene, Dios. Y no dejarnos de congregar si queremos tener vida saludable en la presencia de Dios. Que Dios me los bendiga en esta mañana, mis amados hermanos y amigos. La Biblia es una fuente inagotable de riquezas espirituales para nuestras vidas. Bendiciones, mis hermanos. Amén. Vamos un momento a adorarle. Podemos adorar un momento más en esta mañana. Un canto. Señor, y habitar